Ecuador de luto nuevamente, esta vez por el asesinato del fiscal César Suárez, quien estaba investigando la toma del canal público TC Televisión por una banda narco. Suárez fue baleado mientras circulaba con su vehículo. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. César Suárez, uno de los fiscales que investigaba el dramático asalto armado a un canal de televisión en Ecuador ocurrido la semana pasada, fue asesinado a tiros. Guayaquil es uno de los epicentros del narcotráfico en Ecuador. El presidente argentino Javier Milei, recibido con gran expectación en el foro de Davos. Milei abrió diciendo que Occidente está en peligro por el avance del socialismo y recomendó a los empresarios que no se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. Las tropas israelíes prosiguen su avance hacia el sur de Gaza en su guerra contra Hamás. Mientras tanto, se está implementando el acuerdo con la mediación catarí para intercambiar medicamentos para los gazatíes y también para los rehenes israelíes en manos de Hamás. En Ecuador fue asesinado el fiscal antimafia César Suárez, que investigaba el crimen organizado y el asalto al canal de televisión TC de Guayaquil. Según medios locales, el vehículo de Suárez recibió varios impactos de bala en la ventana del conductor. El martes pasado, un grupo de encapuchados armados había irrumpido en el canal durante una retransmisión en vivo, tomando por rehenes a trabajadores y periodistas del medio. Pocas horas más tarde, las fuerzas de seguridad ingresaban en el canal, neutralizando a los hombres armados. 13 de ellos fueron arrestados. Durante el asalto, 2 empleados resultaron heridos. Hoy, y tras ese asesinato de Suárez, la fiscal general del Estado manifestaba que van a continuar esas investigaciones y mostró su preocupación por la seguridad de sus colegas. Vamos a escucharla. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Respecto a este hecho, que nos enluta como institución, nos encontramos practicando las primeras diligencias en el lugar de los hechos con el objetivo de garantizar, como en cada caso de muertes violentas, que este crimen no quede en la impunidad. Quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros. César, descanse en paz. Su legado nos acompañará en la lucha. Buenas tardes. Suárez había centrado su trabajo en la investigación del crimen organizado transnacional, así como en casos de corrupción. Saludamos al periodista Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, ¿qué más nos puedes contar sobre lo ocurrido hoy, teniendo en cuenta además que Suárez había afirmado que no tenía custodia policial a pesar de haber interrogado a 13 detenidos por ese asalto armado al canal de televisión y a pesar de la trascendencia de su investigación? Un cordial saludo, Ana. En efecto, esta situación, este hecho, que se suma a todos los acontecimientos de estos 10 días de estado de excepción que nos han hecho vivir con los pelos de punta, ha provocado gran conmoción en la sociedad, indudablemente, pero más allá también indignación y rechazo a este crimen. Y el análisis ha comenzado ya en el sentido de las conexiones que podría tener este asesinato, ya que el fiscal no solo manejaba el proceso en contra de los atacantes al canal de televisión de Guayaquil, sino también manejaba el caso de uno de los principales detenidos por corrupción que escapó y fue capturado precisamente el día de ayer en Panamá, Daniel Salcedo, por negociados y corrupción en el área de salud en la época de la pandemia, ¿no? Esto demuestra además que la fuerza criminal en el Ecuador está totalmente viva. Los 1000 detenidos que se han hecho por parte de las fuerzas del orden en estos días, pues hacen considerar lo que se ha dicho como dato, que el crimen organizado, el narco, tiene un reclutamiento de más de 20.000 personas y con ellos pues tienen la posibilidad de hacer ataques como este que estamos relatando. El país, Ecuador, todos los ecuatorianos estamos indignados por este hecho.
Estaremos nosotros aquí muy pendientes sobre todos esos acontecimientos en Ecuador. Ramiro Carrillo en Quito, muchísimas gracias. Siempre a la orden. Hasta pronto, Ana. Estados Unidos sancionó este miércoles al expresidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, prohibiéndole la entrada a su territorio. El Departamento de Estado lo acusa de haber participado en tramas de corrupción durante su mandato entre 2020 y 2024. Estados Unidos asegura que tiene información creíble que apunta a que el expresidente aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato, que terminó este domingo con la toma de posesión de Bernardo Arévalo de León. Según el Departamento de Estado, las acciones de Yamatei socavaron el orden de la ley y la transparencia gubernamental en Guatemala. En el Foro Económico de Davos hubo expectación máxima en la comparecencia del presidente argentino Javier Milei. Antes de esa intervención se había reunido con el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, aunque finalmente no se abordó, por lo menos no en profundidad, la soberanía de las Malvinas, algo que según Milei va a quedar para futuras negociaciones. En su esperado discurso en una sala repleta de empresarios y altos dirigentes internacionales, Milei dijo que Occidente está en peligro. El presidente argentino advirtió que los líderes mundiales que deben defender los valores de Occidente están captados por una visión del mundo que conduce al socialismo, dijo, y a la pobreza. Milei comentó que la justicia social es algo injusto y violento y que no aporta bienestar. Según el presidente argentino, el capitalismo es la única herramienta para terminar con el hambre y la pobreza en todo el planeta. Milei aseguró también en Davos que el feminismo radical no aportó nada a la sociedad y calificó el aborto de tragedia. El presidente argentino criticó duramente las ideas de izquierda al tiempo que elogió a la élite empresarial mundial reunida en Davos. Vamos a escucharlo. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. No solo Javier Milei, hay otros líderes internacionales presentes en ese foro de Davos y uno de ellos es el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien nuestra compañera Carol Guerrero entrevistó en el Foro Económico sobre la crisis de seguridad que vive el país vecino Ecuador. El presidente de Colombia reflexionaba sobre los factores que han llevado al país a esa situación que vive. Uno de ellos, en su opinión, es la dolarización de la economía ecuatoriana. La debilidad construida del Estado ecuatoriano tiene una consecuencia, la toma criminal de muchos territorios. También te podría, como una experiencia trasladada, decir que la dolarización, una de las dificultades en la criminalidad colombiana es que tiene que transformar sus activos que ganan en dólares, precisamente vendiendo cocaína u oro ilícito, el lavado de activos se le llama así, es transformar eso en pesos. Es una dificultad, digamos, que en Ecuador se facilita. No porque lo hayan querido así, sino porque allí no hay que lavar activos. De una vez la economía está dolarizada y eso hace más rentable para el crimen el Ecuador respecto a Colombia. Cambiamos de tema. Los medicamentos destinados a la población gazatí y a los rehenes secuestrados en Israel el 7 de octubre durante ese ataque de la milicia islamista palestina Hamas entran en Gaza tras ese acuerdo mediado por Doha y París y después de que Hamas impusiera, eso sí, condiciones como la de rechazar que las autoridades israelíes inspeccionen los camiones. Israel se niega. En la franja, los ataques del ejército israelí de los últimos días han matado a un centenar de personas. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, son ya más de 24.000 los palestinos muertos en la ofensiva israelí. Aunque parte de la ayuda va en camino, el acuerdo ya amenaza con romperse. Más de 2 días después del pacto, Hamas exige nuevas condiciones para entregar medicamentos a los rehenes. Quiere que Israel no inspeccione los camiones de entrega y que por cada caja de medicamentos para los rehenes vayan 1.000 cajas a los residentes de Gaza. Israel insiste en que los camiones que entren a la franja serán inspeccionados. Los familiares de los más de 100 rehenes que se encuentran en Gaza hace más de 100 días y sufren serios problemas de salud
ven con preocupación las negociaciones. Durante una conferencia de prensa en Washington, pidieron una vez más que liberen a sus seres queridos. Hace una semana fuimos a la frontera con Gaza, tan cerca de Homer, y gritamos su nombre con altavoces, esperando que de alguna manera nos escuche y sepa que seguimos luchando por él. Las nuevas condiciones que reclama Hamás podría también demorar el suministro de ayuda a los palestinos en el sur de Gaza, que también necesitan medicamentos con urgencia. El gobierno de Gaza, controlado por Hamás, sostiene que desde la firma del pacto ha aumentado la intensidad de los ataques contra la ciudad de Han Yunis. Los bombardeos son espantosos. Estamos viviendo en carpas que no nos protegen de los proyectiles. No nos resguardan ante nada. El ruido de los bombardeos es muy intenso. Hace poco los ataques estuvieron muy cerca de nosotros. Desde Davos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a pedir un alto el fuego para liberar a los rehenes israelíes y enviar ayuda humanitaria a Gaza. El mundo contempla cómo civiles, en su mayoría mujeres y niños, son eliminados, heridos, bombardeados, desplazados de sus hogares mientras se les niega ayuda humanitaria. Guterres dijo no tener palabras para describir el horror en Gaza. Los rebeldes chiíes hutíes aseguraron este miércoles que atacaron con varios misiles navales un barco estadounidense en el Golfo de Adén, frente a las costas de Yemen. Las Fuerzas Armadas hutíes aseguran que el impacto fue directo. El anuncio se produce horas después de que Estados Unidos volviese a incluirlos en la lista de organizaciones terroristas en respuesta a los ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo. Por su parte, el Reino Unido ha urgido a Irán a que deje de armar a los rebeldes yemeníes. Aumentan las tensiones también entre Pakistán e Irán tras un ataque aéreo iraní en territorio pakistaní. Islamabad dice que las relaciones bilaterales están muy dañadas y retiró el miércoles a su embajador en Irán al tiempo que expulsaba al embajador iraní en Pakistán. Este video de una organización local pro derechos humanos muestra las consecuencias del ataque. Según medios estatales iraníes, el bombardeo tuvo como objetivo al grupo terrorista suní Jaish al-Adl en la provincia pakistaní de Baluchistán. Irán vincula a este grupo con atentados terroristas en suelo iraní. Antes de nuestro informativo hablábamos con el periodista y experto en Oriente Medio Mikel Ayestarán. Le preguntábamos sobre esos ataques de Irán en territorio de Siria, Irak y, como vemos, Pakistán, y si podría Irán abrir un nuevo frente en este alarmante conflicto regional. Estamos hablando de un ataque puntual. Realmente no es habitual que los iraníes realicen este tipo de operaciones con lanzamiento de misiles a países vecinos, no es nada habitual, pero repito, yo creo que se enmarca más en una operación puntual dirigida a dar respuesta, según dice la República Islámica, al asesinato de un general iraní en Damasco, a ese doble atentado cometido por el grupo yihadista Estado Islámico en Kermán, y también a diferentes operaciones que un grupo baluche había llevado a cabo también en la zona fronteriza con Pakistán. De todas formas, aunque digan que no está relacionado con Gaza, la temperatura a nivel regional ha ido subiendo de forma muy importante desde el día 7 de octubre y desde luego este tipo de operaciones pues sirven para aumentar aún más, ¿no? Si cabe esa tensión, y sobre todo si nos fijamos en la prensa iraní, lo que sirven también es para enviar un mensaje directo a Israel para decirle que Irán cuenta con la capacidad balística de llegar hasta el Estado judío, ya que algunos de sus misiles llegaron hasta el norte de Siria, hasta Idlib, que son más de 1.300 kilómetros. Por lo tanto, sí se puede interpretar también como ese mensaje directo de los iraníes a los israelíes. Con los aliados tanto de Israel como de Hamás cada vez más activos en Oriente Medio, crece el temor de que la matanza de Gaza pueda desencadenar un conflicto regional mucho más amplio. Vamos a ver algunos de los últimos acontecimientos que protagonizan esa escalada de violencia. Israel bombardea Han Yunis tras más de 100 días de ataques en la franja de Gaza.
Aunque Israel asegura que la guerra está en una nueva fase, no hay indicios de tregua en este conflicto que, según fuentes de Hamás, ha costado la vida a más de 23.000 palestinos. Israel, por su parte, ha contabilizado más de 1.500 bajas desde el 7 de octubre. Lo que comenzó con un ataque terrorista sin precedentes en territorio israelí sobrepasó rápidamente las fronteras de Israel y Gaza, enfrentando a Estados Unidos, aliado tradicional de Israel, con Irán, partidario de Hamás. En los últimos días se han registrado decenas de atentados en toda la región. En Yemen, los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, mantienen sus ataques en la ruta comercial del Mar Rojo. Y ello a pesar de los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos y otros países aliados contra instalaciones militares hutíes. En Irak y Siria, Teherán bombardeó varias posiciones, entre ellas una que relacionó con los servicios secretos israelíes. También el Líbano ha sido objetivo de ataques aéreos israelíes contra dirigentes de Hamás y Hezbollah. Mientras los líderes mundiales se dieron cita en Davos para asistir al Foro Económico Mundial, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, advirtió de que el mundo se encamina hacia una extensión del conflicto en Oriente Medio. Damos paso ya a la economía con Andrés Blumenkrantz. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo va? Vamos a cambiar de tema. Más de 250 multimillonarios y millonarios han renovado este miércoles su llamamiento a los gobiernos de las principales economías del mundo para que aumenten los impuestos a los más ricos. En una carta abierta a los líderes políticos reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, los ricos firmantes piden que se apliquen impuestos más grandes a sus enormes fortunas. El mensaje llega poco después de que la organización no gubernamental Oxfam informara que los 5 hombres más ricos del mundo han más que duplicado su riqueza en los últimos 4 años. Esta organización asegura además que el mundo verá su primer billonario dentro de los próximos 10 años, mientras que aún son necesarios más de 2 siglos para erradicar la pobreza en el mundo. Vamos a hablar ahora mismo de este asunto con nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, no es algo que se vea todos los días. ¿Qué argumentos presentan los millonarios y multimillonarios que firman esta carta para autoflagelarse de esta manera y pedir que se eleve su tributación? Los ricos y los mega ricos que piden una tributación más elevada dicen que su propuesta de hecho no es radical, sino una vuelta a la normalidad al tener en cuenta las actuales condiciones de extrema desigualdad y las consecuencias que consideran catastróficas para la sociedad. Aunque admiten que se benefician personalmente de la situación actual, temen que la desigualdad haya llegado a un punto de inflexión con un elevado coste económico y social. Y ni las donaciones ni la filantropía van a poder enderezar un desequilibrio que ellos califican como colosal. Los ricos dicen que una mayor tributación a ellos no les va a cambiar la vida, no les perjudica tampoco a los países donde viven y, sin embargo, sí que puede ayudar a tener mejores servicios, infraestructura, educación o sistemas de salud. Una encuesta entre millonarios del G20 revela además que el 74% estaría dispuesto a tener una mayor tributación y, de hecho, también a que se les tribute el 2% de sus patrimonios. Y una última cosa, una reciente encuesta de UBS ha revelado que en el año 2023 la mayor parte de los nuevos millonarios, los multimillonarios, han obtenido su patrimonio de herencia, no de iniciativa empresarial o inversora. Ana, los países con más súper ricos son Estados Unidos y China. Miremos en Estados Unidos, ahí la regresividad o progresividad del sistema fiscal varía según estén republicanos o demócratas en el gobierno. ¿Cuál es la situación fiscal actual? Bueno, Warren Buffett es uno de los inversionistas más famosos y ricos del mundo. El oráculo de Omaha le llaman, y hace años dijo que su secretaria pagaba más impuestos que él. Aunque se le reconoce un carácter bastante socarrón, aquello no era ni broma ni chiste. Su secretaria tiene un salario como el de la media de los estadounidenses, alrededor de los $74.000. Eso significa que su tipo impositivo está alrededor del 14 al 20%. En el año 2021, una publicación especializada en periodismo de investigación, ProPublica, reveló que Buffett entre el año 2014 y 2018 pagó apenas el 0,10% de su patrimonio y revelaba que los 25 más ricos del país apenas estaban teniendo un tipo impositivo del 3,4% porque su patrimonio son acciones y propiedades no tributables hasta la venta.
Ana Nieto, en Nueva York, muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias. La economía china creció un 5,2% el año pasado, alcanzó el objetivo oficial del gobierno, sin embargo, persiste la preocupación por la solidez de este crecimiento. En medio de una prolongada crisis inmobiliaria, la atonía de la confianza de consumidores y empresas y el débil crecimiento de la demanda exterior. También los esfuerzos de las potencias occidentales por reducir su dependencia de productos chinos perjudicó este crecimiento. Ya sea en restaurantes o en los shoppings, los consumidores chinos se muestran cautelosos. Eso ha impulsado una bajada de los precios por tercer mes consecutivo, lo que incrementa el temor a una deflación prolongada. Los datos se conocen cuando la economía china necesita nuevos impulsos que aún no se atisban. El importante sector inmobiliario está fuertemente endeudado y no sale de la crisis. A eso se suma la debilidad de la demanda exterior. Así, en 2023, la economía creció un 5,2%, la tasa más baja en 3 décadas. Y las perspectivas no son optimistas. Debemos ser claros. Para 2024 el ambiente externo se mantendrá complejo y desalentador. La demanda local es insuficiente. Hay sectores lastrados por su exceso de capacidades. Las expectativas de los consumidores son débiles y a eso se suman riesgos ocultos. Todavía debemos superar algunas dificultades y retos para fomentar la recuperación y el desarrollo económico. Mientras, en el Foro Económico de Davos, el primer ministro Li Qiang promocionó la economía china. A causa de la incertidumbre política, ahora Pekín es menos atractivo para la inversión extranjera. Tras promocionar la autarquía, los líderes chinos abogan ahora por recuperar la confianza del exterior. Vamos a escuchar a los inversores extranjeros, a buscar soluciones mientras sean reclamos razonables. Independientemente de lo que ocurra, China mantendrá su política de abrirse al mundo, abriendo cada vez más su entrada. La realidad, sin embargo, muestra unas puertas que se cierran al mismo tiempo que se deterioran las relaciones con Occidente. Bolivia ha firmado este miércoles un convenio con el consorcio chino CBC, casa matriz del gigante productor de baterías CATL, para la construcción de una planta piloto de carbonato de litio en el Salar de Uyuni. El presidente de Bolivia, Luis Arce, apuntó que la planta es un paso dentro de su política de industrialización del país, ya que usará tecnología de extracción directa de litio y comenzará con una producción de 2.500 toneladas anuales. Según el gobierno, Bolivia posee 23 millones de toneladas de reservas de litio, lo que sitúa al país como la primera reserva mundial del llamado oro blanco, principal componente para la fabricación de baterías de celulares, computadoras y automóviles eléctricos. Y así sigue la información con Ana Plasencia. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vamos a Rusia, donde miles de personas protestaron en la República de Bashkortostán, al sur de los Urales, contra la condena a 4 años de cárcel de un activista independentista. Las protestas, duramente reprimidas por la policía, alcanzaron una escala considerable. Reunieron, según estimaciones, a más de 10.000 personas en Baimak, una ciudad de apenas 17.000 habitantes. Son imágenes muy poco usuales de Rusia, un país en donde se reprimen incluso las protestas pacíficas. La policía dispersa a los activistas de la ciudad de Baimak con gases lacrimógenos y detonaciones. Todo comenzó cuando un juez sentenció a 4 años de prisión a un ecologista local. Fail Alsinov fue detenido tras la sentencia en su contra. Muchas gracias a todos los que no vinieron a apoyarme. Nunca me olvidaré de esto. No me declaro culpable. Siempre luché por la justicia, por mi gente y por mi república. Así que, inshallah, volveremos a vernos. Al poco de conocerse el fallo, miles de manifestantes se agolparon frente al tribunal en donde gritaron pidiendo la liberación de Alsinov. Allí la policía efectuó varios arrestos. Alsinov es un conocido ecologista que lucha contra la explotación de recursos energéticos en la región de Bashkortostán. Este activista de 37 años también aboga por la protección del lenguaje baskir y denuncia la ofensiva rusa en Ucrania. Ahora ha sido condenado por un comentario que las autoridades califican de racista, mientras Alsinov asegura que tradujeron mal sus palabras.
Su condena no solo generó manifestaciones en las calles, también hubo numerosas protestas en redes sociales. Hago un llamamiento a todos los combatientes de Bashkortostán para que abandonen Ucrania y regresen a su región de origen para defender su tierra y a su pueblo. Mientras luchan por las ambiciones de una persona, su gente está siendo apaleada aquí por las fuerzas de seguridad. Tras horas de enfrentamientos, la policía antidisturbios dispersó finalmente a los manifestantes. La concentración de Baimak fue una de las mayores protestas vistas en Rusia desde que el Kremlin inició su guerra contra Ucrania. Mientras Alsinov empieza a cumplir su condena, parece que algunos de sus seguidores podrían correr su misma suerte. Las autoridades los han procesado por disturbios masivos, un delito penado con hasta 15 años de cárcel. En Reino Unido, la Cámara Baja del Parlamento aprobó el proyecto de ley del Gobierno para enviar solicitantes de asilo a Ruanda. El primer ministro Rishi Sunak superó así el test que ponía en peligro su liderazgo en el Partido Conservador, que cuenta con una corriente disidente partidaria de una ley aún más dura. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de los Lores para un segundo examen. El Gobierno quiere trasladar en avión a Ruanda extranjeros llegados de forma irregular al Reino Unido. Y para terminar, les mostramos el rito de fuego más impresionante del invierno. En la localidad española de San Bartolomé de Pinares, en Ávila, se celebran las luminarias. Es un ritual ancestral que tiene como protagonistas al fuego y, como ven, los caballos. Se celebra en la víspera del Día de San Antón, el patrón de los animales. Esta práctica ha sido muy criticada por asociaciones animalistas, según las cuales supone una tortura para los caballos. Los participantes aseguran, sin embargo, que se toman todas las precauciones necesarias, como cortarle el pelo a los caballos de manera muy corta para que no sufran quemaduras. De momento esto es todo. Donde quieras que estén y en nombre de todo el equipo, gracias por su atención y feliz miércoles.